lo explicamos en clases anteriores en el desarrollo de este sistema genitourinario. En la parte primera vamos a hablar de la parte renal específicamente. Se formaba a partir de este mesodermo intermedio, ¿verdad? En la formación de la tercera hoja embrionaria, que era el mesodermo, se formaba el mesodermo somítico paraxial, luego venía el intermedio y el lateral que se aperturaba entre estas dos hojas. Este mesodermo intermedio es el responsable de la formación de lo que va a ser el aparato genitourinario, que se extiende desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Obviamente que esta formación va a iniciarse primero en la parte cefálica, formando lo que va a ser el pronefros, que cuando ya empieza a aparecer en la parte más caudal o intermedia, diríamos, el mesonefros, perdón, esta va involucionando. O sea que rápidamente se formó y rápidamente va a desaparecer y no tiene ningún aporte a futuro en la diferenciación de algún segmento. Entonces, pronefros, mesonefros y en la parte caudal se formará lo que va a ser el metanefros, ¿no? A partir de este mesodermo intermedio que, como ustedes ven aquí, se está extendiendo en toda la formación del tubo del embrión. Nosotros aquí también en una visión frontal podemos ver a pronefros, mesonefros y más caudalmente metanefros. Esta formación que inicialmente estuvo formada aquí en esta posición entre el mesodermo somítico y lateral, va a desplazarse. Se desplaza en una posición ventral a su ubicación inicial, haciendo un relieve hacia el celoma, a este lugar donde se aperturaron las dos hojas embrionarias. Entonces, hacia este lugar va a desplazarse y forma esto que le hemos llamado la cresta urogenital. Y en ella empieza a desarrollarse a todo lo largo, hemos visto que está extendiéndose en todo lo largo, desde la parte cefálica a la parte caudal, una formación importante de una formación, una vaginación de las arterias intersegmentarias laterales que hemos dicho que se ubican a todo lo largo, ¿verdad? Y que van a formar un ovillo que es el glomérulo, como una extensión de esta intersegmentaria lateral a todo lo largo. Fíjense cómo se forma. Y en relación a un tejido que se va a formar a partir de este mesodermo intermedio, tiene esta formación que se extiende tubular en forma de S, donde el extremo medial de este tubo que se ha formado a expensas de esta cresta, estas células que se van a diferenciar, forma lo que va a ser la cápsula glomerular, y en el otro extremo se va a unir a un conducto que se llega a formar, que es el conducto mesonéfrico. Entonces, digamos que esta sería una nefrona inmadura, inicial, primaria, que se desarrolla a todo lo largo y que luego, como hemos visto y vamos a ver, esto luego va a dejar de funcionar, ¿no? Entonces, es así como en toda su extensión se forma una nefrona primaria, incipiente, inmadura, que tiene esta conexión por un extremo hacia el tubo de Wolff, el conducto de Wolff, y por el otro lado formando esta cápsula de Bowman que está envolviendo a un glomérulo que se ha formado de la aorta, formándose lo que habíamos hablado de las intersegmentarias laterales hacia ambos lados. Bueno, acá miren cómo está todo lo largo. Y aquí es este ovillo que finalmente cuando este se estira forma la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y que se apertura en el conducto mesonéfrico. Aquí no hay conductos colectores, aquí absolutamente en este momento donde se está formando específicamente aún mejor en la porción de diferenciación del mesonefros, porque el pronefros ya desapareció. Conforme va apareciendo el mesonefros, el pronefros va desapareciendo en la parte cefálica. Entonces sería, diríamos, una nefrona inmadura, como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, vemos que justamente de esta ramificación de la intersegmentaria ventral se forma el ovillo que va a formar la arteriola aferente, se forma el ovillo y luego sale la arteriola eferente, que va a tener una conexión con la vena cardinal posterior. Allí es donde va a drenar esta circulación en este momento de desarrollo de esta parte urinaria.
Entonces, conforme dije, iba desarrollándose la parte correspondiente al mesonefros, esta parte de aquí va desapareciendo. O sea, va apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo. Hasta que finalmente en la parte más caudal es que se va a formar el metanefros o riñón definitivo. Esta mancha que estamos viendo acá es justamente esta parte del metanefros que formará lo que va a ser posteriormente el riñón definitivo. Todo esto va a desaparecer, también el mesonefros desaparece, pero va a participar en la formación del aparato genital masculino, más no en el femenino, en la formación de diversas estructuras que vamos a ver luego, ¿no? Pero se mantiene este conducto, muy importante, el conducto de Wolf. Este conducto que en el futuro dará origen a una parte justamente de ese riñón. Vemos aquí justamente, fíjense, en la parte más caudal de este conducto hay una evaginación, que es la yema ureteral, que se introduce dentro de lo que va a ser procedente del mesodermo intermedio. También el blastema metanéfrico, donde se introduce y donde ya en forma definitiva se formará el riñón. Entonces, hasta aquí hay tres partes en la formación de esta cresta urogenital que se extiende desde la parte cefálica hacia la parte caudal. En la parte cefálica va a formar lo que es el pronefros, en la parte intermedia el mesonefros y más caudalmente el metanefros. La parte de pronefros casi no tiene ninguna participación porque así como aparece, desaparece. Lo que sí va a prevalecer por un tiempo, aún funcionando, porque ya esta estructura que se ha formado tiene la función de poder filtrar lo que esté mal y poder ya ir derivándose a esta vena cardinal, que ya sabemos cómo es toda esa circulación, que va a desaparecer posteriormente cuando esta parte del metanefros o riñón definitivo desarrolle aquí en la parte caudal. Todo esto también desaparece, y lo hemos visto, cuando hemos visto en las laminitas, toda esa malla que habíamos visto que era el mesonefros va desapareciendo y finalmente queda solo el metanefros, que dará lugar finalmente a la formación del riñón. Lo mismo, miren acá, esto lo hemos visto en la práctica en la lámina, este es el conducto de Wolf, o conducto mesonéfrico. Estos serían los conductos, los tubillos mesonéfricos, que también se llaman, donde se forma esta S que yo había mencionado, y que una conexión de esta intersegmentaria lateral iba a formarse dentro de esta cápsula de Bowman, un ovillo que es el glomérulo renal. Fíjense cómo se forma este conducto principal mesonéfrico, que se va a aperturar en la parte caudal a esta cavidad que ya habíamos dicho nosotros del seno, inicialmente en la cloaca. Inicialmente va a estar conectada a la cloaca, pero sabemos nosotros que esta cloaca se va a dividir por el septum urorectal, esta posición, fíjense cómo se va dividiendo, pero ya en divisiones posteriores no va esta parte del recto, sino en el ingreso a la cloaca, en la división del septum urorectal, no va a quedar conectado hacia la parte del recto, sino al seno urogenital. Fíjense aquí. Este es el conducto de Wolf. Inicialmente todo esto es la cloaca, pero viene el septum por aquí y esta conexión que tiene el conducto del Wolf a este seno no va a quedarse hacia la cloaca, no va a quedarse en la parte del recto, sino va a estar conectado al seno urogenital cuando se produzca esta división que ya la habíamos visto en la clase pasada. Lo mismo, fíjense, se está formando el tabique y aquí está formándose ya a partir de este conducto de Wolf que hace su apertura dentro de este seno urogenital. Antes de su ingreso, diríamos a cierta distancia del ingreso del conducto a esta cavidad, se empieza a producir una yema, una evaginación. Creo que con la explicación de digestivo ya sabemos lo que son estas evaginaciones huecas que van naciendo de los conductos. En una situación similar sucede la formación de esta yema que sale del conducto de Wolf y se introduce en este blastema metanéfrico que también procede del mesodermo intermedio para formar aquí en la parte más caudal lo que va a ser el metanefros en la formación del riñón definitivo. Aquí lo vemos más clarito. Aquí ya se formó todo el tabique, fíjense,
ya hizo el contacto con la membrana cloacal y formó en este punto lo que es el periné. Y aquí tenemos un seno urogenital y aquí el recto, ¿verdad? Entonces yo decía que este conducto se apertura en el seno urogenital y de una distancia, después de haber ingresado, se forma esta yema que se llama la yema ureteral, que se introduce dentro de este blastema metanéfrico, o también se le llama capuchón metanefrógeno, que también se le denomina, algunos libros lo mencionan de esa manera. Y con esta participación de esta yema uretral y el blastema metanéfrico es que se va a formar el riñón. Y lo tenemos aquí. Esta sería la yema ureteral, que va ramificándose posteriormente, inicialmente en dos digitaciones importantes, que luego se fusionan para formar lo que va a ser la pelvis renal. Y a partir de ella se siguen dividiendo, formando lo que son los cálices mayores, los cálices menores, los más distales, y además a partir de esta división todavía se siguen dividiendo para formar los tubos colectores. Fíjense cómo se va ramificando para formar los tubos colectores hasta un punto que está cerrado. Estas yemas, al principio, es como un dedito, una manguerita cerrada. No hay una conexión hacia este extremo, sino está cerrado. Es como un globito, delgadito, un globito cerrado en su extremo distal. Y cerrado en su extremo distal. Y cerrado en su extrema distal a pesar de que ya se ha ramificado en conductos más delgados para formar los tubos colectores, hasta este punto donde está esta flechita, que está cerrado. Por el otro extremo, el blastema metanéfrico formará desde este punto todos los elementos que constituyen la nefrona, obviamente no el glomérulo, sino desde la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y esta conexión que se va a unir en este punto con lo que es la ramificación de los tubos colectores. Quiero mencionar que en la formación del el pronefros, el mesonefros y el metanefros, en este punto de formación no hay asa de Henle, solo hay túbulo contorneado proximal y distal sin asa de Henle, por si acaso. En cambio aquí sí ya a partir de este blastema metanéfrico sí se va a formar completamente todos estos tubos que se continúan a la cápsula de Bowman. Lo mismo, fíjense cómo se forma la yema, se va ramificando, este es el blastema metanéfrico. Y dentro de él se introducen todas estas ramificaciones hasta que finalmente en la parte distal estarán formando los tubos colectores. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo tenemos, hasta aquí tubo colector, ¿no? Esto ha venido de la yema ureteral. Y en ese blastema metanéfrico se forman estos macizos celulares, procedentes de esta masa metanéfrica procedente del mesodermo intermedio. Es como un conglomerado de celulitas, es una masita de células. Luego, dentro de esta masa celular, se vacuoliza y se forma una cavidad dentro, como una vesícula. Ya no está compacto el macizo celular, sino es una vesícula. Esta vesícula empieza a modificarse y a elongarse. Fíjense, aquí lo tenemos, totalmente elongado. Si estoy diciendo vesícula, obviamente no es hueco aquí. Bueno, aquí se cortó, pero en realidad no es hueco, es un conducto que se va formando cerrado en ambos extremos. En el extremo, en uno de los extremos, va a diferenciarse en la formación de esta copa, que será la cápsula de Bowman. Ustedes están recordando en histología, ¿verdad? Es una copa que tiene dos caritas, una más interna y otra más externa, pero hay un hueco y en su interior, ¿no? Que es la cápsula de Bowman. Se sigue estirando para formar el túbulo contorneado proximal. Luego se sigue estirando para formar el asa de Henle. Se sigue estirando para formar el tubo contorneado distal. Y en este punto, donde ambos extremos están cerrados, se juntan con la parte más distal del tubo colector. Aquí lo tenemos en esta línea. Esta cápsula de Bowman tiene una histología especial que aloja en su interior a esta ramificación de la intersegmentaria lateral para formar un ovillo de capilares que van a estar dentro de la copa.
con una arteria aferente y una arteria eferente, ¿no? Ustedes eso ya lo recuerdan de esta histología. Pero estos dos conductos están cerrados. Se han llevado a juntar, pero ambos extremos están cerrados. Y necesariamente tiene que haber apoptosis para aperturar el conducto y permite una comunicación entre este conducto que se ha formado y este otro que también se ha formado. Y de esa manera, todo lo que se drene de este ovillo, del glomérulo, caiga a la copa y pueda ser llevada por estos conductos hacia el exterior conjuntamente con, bueno, con la orina que se llega a formar, ¿no? Aquí tenemos, fíjense cómo se van formando. El epitelio lo recordamos de cada uno de ellos en esta formación de tejido que se está formando. Y dentro va formándose este ovillo. Miren cómo se forma el ovillo con la arteria aferente y eferente que luego se ramifica para ir viajando paralelamente alrededor de todos estos conductos en aquella función renal específica de filtración, de secreción, de absorción de los diferentes compuestos que se van a eliminar y absorber. Esto también lo han estudiado ya en fisiología, donde cada uno de esos segmentos tiene una función importante en esta función del riñón, ¿verdad? Que es la eliminación de todo lo tóxico que pueda estar resultando del metabolismo celular y que a veces en la filtración a nivel del glomérulo se eliminan sustancias que no deben ser eliminadas y que luego en los conductos siguientes van a ser absorbidos, o hay algunos incluso que no se han podido filtrar y que van a ser secretados hacia la luz de estos túbulos para luego ser eliminados al exterior. ¿Qué se filtra? ¿Qué se secreta? ¿Qué se elimina? Eso ustedes lo saben muy bien por fisiología y se me puede ocurrir preguntar en el examen porque estamos asociando conocimientos. Entonces, aquí tenemos justamente a este conducto mesonéfrico, conducto de Wolff, que se ha aperturado a nivel de la vejiga, bueno, en este punto del seno urogenital, y que de aquí se formó esta yema ureteral, no vamos a confundirnos uretral con ureteral, que formará todos estos conductos que ya habíamos mencionado, ¿verdad? Y esta arteria renal que conforme hemos visto que las arterias intersegmentarias han estado dispuestas desde la parte cefálica hasta la parte caudal, formando independientemente cada una de ellas glomérulos que estaban funcionando. Y luego, cuando se forma en la parte caudal metanefros, todos estos vasos sanguíneos que estuvieron conectados hacia la parte cefálica van a desaparecer, manteniéndose solo una que será responsable ya de irrigar esta parte de metanefros, que será el riñón definitivo, formando lo que va a ser la arteria renal, donde también lo hemos estudiado en histología, en fisiología, cómo es esta ramificación de estas arterias que se ubican dentro de la corteza renal con ramificaciones a nivel de la médula renal. ¿Cómo se forma la vejiga? Entonces, de esa manera ya sabemos cómo se va a llegar a desarrollar en el riñón estas nefronas, que es la unidad funcional y anatómica del riñón, ¿verdad? De dos orígenes independientes que luego se van a fusionar para cumplir con ese rol. Entonces, ¿cómo se forma la vejiga? Ya estamos yéndonos más caudalmente. Habíamos dicho que inicialmente existe una cloaca y que esta cloaca va a ser dividida por este septum urorectal y al dividirse va a formar esta estructura. El seno urogenital, que será responsable de la formación tanto de la parte genital como de la parte renal. Entonces, tenemos aquí que se forman tres porciones. Una porción vésico-uretral, que es esta parte de aquí, una porción pélvica y una porción fálica. Cuando se forma este septum y forma aquí el periné y deja atrás el recto, este seno tiene diferentes partes que son muy importantes que las vayamos a recordar porque cada segmento de esto que acabo de nombrar formará diferentes estructuras tanto en el varón como en la mujer, tanto en el aspecto renal como también en el aspecto genital. Entonces, esta parte de aquí es la correspondiente a la vesicouretral, la pélvica y esta parte más dilatada, la fálica. Aquí sucede algo muy interesante. Este conducto de Wolff que se aperturaba en el seno urogenital, en este punto, y que habíamos dicho que de él
de este conducto de Wolff. Se forma esta yema ureteral, pero sabemos nosotros que son dos conductos independientes, ya por lo que habíamos conversado hace tiempo en la formación del conducto de Wolff, etcétera, que lo hemos estado aplicando en las clases, son conductos independientes, ¿verdad? No son comunes. Al principio sí. Y entonces lo que va a suceder es como habíamos también explicado, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las venas, venas pulmonares, cómo se introducían parte de ellas para formar la porción lisa de la aurícula derecha, perdón, izquierda? Más o menos es ese mismo mecanismo que va a suceder acá. Al principio solo hay un conducto que se está aperturando aquí, pero sabemos que esta yema ureteral va a formar lo que va a ser el uréter, y este uréter se apertura aquí en la vejiga. Entonces, ¿qué sucede? Voy a regresar aquí para explicar un poquito más. Esta parte, la parte vesicuretral, tiene dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior es lo que va a formar la vejiga. La porción inferior va a formar la uretra completa en la mujer y en el varón la parte superior de la uretra prostática, ¿no? Entonces, el uréter, que es de esta yema ureteral, definitivamente va a tener que caer hacia la parte más ensanchada, que será responsable de formar la vejiga, que está aquí. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Obviamente esta yema ureteral va a tener que aperturarse en la parte más ensanchada de esta porción vesicuretral que formará la vejiga. Y empieza a suceder esto, fíjense, está negrito, empieza a como formar parte en su descenso, se va incorporando el conducto de Wolff a la parte posterior de la vejiga. Miren, va bajando, aquí va bajando y baja aún más. Y en ese momento que se ha incorporado, ahora el orificio de la yema ureteral va quedando incorporada a la cavidad de la vejiga. Y este cachito que está abriéndose como Y va descendiendo, va bajando, fíjense, aquí queda el uréter y aquí está este conducto de Wolff que sigue descendiendo más abajo, y va formando parte de la pared posterior de este seno o de esta vejiga, aperturándose el conducto de Wolff aquí en la parte caudal. En la uretra, no a nivel de la parte, en el caso de este conducto de Wolff, se va a aperturar justamente a nivel de la porción pélvica del seno urogenital. Aquí abajo, fíjense, hasta aquí abajo. Se conecta esto que estamos viendo más oscurito, es esto que está aquí más grueso y que parte de este tejido que formaba el conducto de Wolff a este nivel ha sido incorporado en esta parte posterior de la vejiga. Vemos aquí, pasa arriba, justamente donde se llegó a incorporar la yema ureteral, abriéndose a nivel de la vejiga. Y más caudalmente, abriéndose el conducto de Wolff a este nivel, como lo vemos aquí. Y esta parte de incorporación del tejido del conducto de Wolff es lo que va a formar lo que va a ser el trígono vesical, que ustedes lo han visto en su cadáver, ¿verdad? Cuando han abierto la vejiga, en la pared posterior de la vejiga, han visto un tejido. Perdónenme, chicos, es el vicerrector. ¿Aló? ¿Aló? Doctor, bueno.
Perdón, chicos, perdónenme. Es que hoy día hay asamblea universitaria donde se van a ver puntos bastante importantes. Bueno, entonces, lo que yo les estaba mostrando en esta imagen era justamente, les comentaba que ustedes habían abierto su cadáver y en la pared posterior de la vejiga existe una parte rugosa, diferente al resto de la superficie de la vejiga. Yo estoy segura que sus profesores de práctica les han dicho, miren chicos, esta parte de aquí corresponde al trígono vesical. Ahora están entendiendo ustedes de dónde es que se forma ese trígono vesical, que obviamente el revestimiento, cuando este tejido se va incorporando, no tiene un revestimiento endodérmico. Es un tejido que se ha formado de un tejido mesodérmico. Entonces, el endodermo que está revistiendo toda la superficie de del alantoides, porque esto al principio era alantoides, va a recubrir superficialmente todo ese tejido incorporado en la formación del trígono vesical. Claro, cubre, el endodermo lo va cubriendo, pero no le da diríamos, una superficie lisa que está revistiendo todo el resto de la cavidad, ¿no? Entonces eso se reconoce claramente por esta superficie rugosa que es el trígono vesical. Y de esa manera tenemos aperturados ahora dos conductos, uno que se abre hacia la vejiga y otro más caudalmente en aquella porción pélvica que correspondía a este seno urogenital. Y aquí está, fíjense, inicialmente el conducto mesonéfrico de Wolff, introduciéndose en la parte más dilatada de este seno. Luego ha descendido y vemos ya incorporado los dos conductos en este momento. Esta, la yema ureteral, y este, el conducto de Wolff. Sigue descendiendo más caudalmente, ya queda incorporada la luz de estas yemas y las del conducto de Wolff siguen descendiendo hasta aperturarse a este nivel, más caudal. Y en ese momento ya tenemos dos conductos y este tejido, fíjense que está pintado incluso de un color diferente, ha sido incorporado a la pared posterior de la vejiga. Esto es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? Bien clarito. Porción vésico-uretral, que tiene dos partes, una más ensanchada aquí que formará la vejiga y otra más estrecha que forma aquí esta caudal, que va a formar la uretra prostática, como mencioné, y en el caso de la mujer, la uretra definitiva. Tanto la porción pélvica como la fálica en la mujer en relación al aparato urinario ya no tiene ninguna participación. Y por la parte superior va quedando el alantoides, que ya lo conocemos, y que va a formar luego, obliterándose después ya de haber desarrollado perfectamente todos estos órganos, formando lo que es el ligamento medio, ¿verdad? Abdominal medio, que está conectado hacia el ombligo. Y en este descenso del conducto de Wolff, miren dónde va a quedar a parar. En la porción pélvica. Hasta aquí es la porción vesicuretral, esta es la pélvica y esta de aquí la fálica. Muy importante que lo estemos recordando. Entonces, en esta imagen vemos la formación de la uretra. ¿Cómo se forma la uretra masculina? La porción estrecha del seno de la porción vesicuretral formará la parte correspondiente a la uretra prostática superior. Esta parte pélvica hasta aquí, todo este punto hasta aquí forma el resto de la uretra prostática y esta de aquí la uretra membranosa. Lo que estaba pintado como porción fálica formará lo que es la uretra peniana. Aquí se va a formar a los lados un pliegue que se llama el pliegue uretral, que va doblándose como tratando de formar un surco, que es este que estamos viendo aquí, que luego se cierra el surco completamente y permite tener una luz en su interior. Recuerden que aquí este seno urogenital al principio en esta parte está en contacto con la membrana cloacal. Recuerden, este es el septum que se ha formado para formar el periné, pero aquí todavía hay esta membranita que luego desaparece y nos muestra esta porción fálica que luego forma este pliegue que se va a cerrar y va a formar esta luz de la uretra peniana. Y se apertura aquí adelante con un orificio inicial, porque en la parte más distal, fíjense aquí, se va ensanchando, este es el tubérculo
que se va desarrollándose y nosotros sabemos claramente que la apertura de la uretra es en este punto. Sin embargo, en este momento está aquí. Todo este conducto está revestido de endodermo. Recuerden que el alantoides es una evaginación de la parte caudal del tubo digestivo. Entonces está revestido de endodermo. Entonces todo esto es endodermo que va recubriendo esta luz hasta este punto. Pero sabemos que la parte más distal de la uretra no tiene un revestimiento endodérmico, sino ectodérmico. ¿Y cómo se realiza esto? Lo vamos a ver luego. ¿Qué nos interesa ver aquí? Que de este conducto de Wolff que se está aperturando a nivel de la porción pélvica, se produce una evaginación para formar lo que es la vesícula seminal, que tenemos acá. Y también de ello mismo, aquí, bueno, aquí está el utrículo prostático, que voy a mencionar de dónde se llega a formar, en la parte que reviste a esta uretra prostática, que parte de ella, fíjense, está aquí, en la parte más baja de la parte correspondiente a la vesícula uretral, del seno urogenital, y esta parte de aquí, que llega hasta este punto, la parte caudal de la uretra prostática, aquí sucede algo interesante, diferente. Mientras que aquí se había producido esta evaginación para formar la vesícula seminal, aquí lo que va a suceder es que estas células endodérmicas que están revistiendo empiezan a proliferar por múltiples orificios que se van aperturando en esta porción de uretra. O sea, van saliendo como yemitas de esta luz hacia la parte periférica en toda su circunferencia para formar lo que va a ser la próstata. Y de esa manera se forma la próstata con un origen de células endodérmicas que estarán desarrollando la glándula a este nivel. ¿Qué malformaciones se van a formar asociadas al desarrollo urinario? Ya hemos visto todo lo concerniente de este riñón, vejiga y uretra. Podemos ver, por ejemplo, las malformaciones asociadas a la agenesia renal bilateral, es decir, ausencia, no se ha desarrollado el metanefro, no se ha formado el riñón, y lo que va a suceder es que no hay diuresis, o sea, el mismo niño que dentro del útero ya debe estar produciendo orín, no funciona esto, y un componente importante para la producción de líquido amniótico es la eliminación de orina que se va formando. Entonces el niño nace o se le observa durante la gestación que tiene oligohidramnios. Cuando vemos que esa pancita es chiquita, cuando se evalúa a la ecografía que hay un escaso volumen de líquido amniótico, ya estamos asumiendo que debe haber allí un problema renal que no está produciendo diuresis y que este niño va a morir al poco tiempo. Y hemos dicho que la cantidad de líquido amniótico dentro de la cavidad uterina es muy importante para la morfología, el desarrollo de la morfología externa del niño, ¿no? Entonces, si no hay líquido, su nariz va a estar achatada. Esta es la fascie de Potter característica de estos niños. Hay micrognatia, sus deditos están en punta, sus orejas son grandes y el niño al poco tiempo de nacer va a morir, porque obviamente mientras estaba dentro del útero, la función renal va a estar realizada por la placenta, pero apenas sale, si no tiene riñones, obviamente ese niño no va a poder sobrevivir. Hay muchas malformaciones que las vamos a estudiar también. Ausencia, que no ha llegado a desarrollar bien, que puede haber dos yemas y hacer un riñón supernumerario, se pueden duplicar los uréteres y la pelvis, puede haber un diartículo, un megauréter, una uréter detrás en el ascenso, porque al principio el riñón está en la parte más baja y luego asciende hasta ubicarse a nivel de la fosa lumbar, a ese nivel, ¿verdad? Hasta la segunda, la emergencia de la arteria renal, por ejemplo, es a nivel de la segunda lumbar, de la vértebra a ese nivel. Entonces, tiene que ascender, ¿no? Hay malas rotaciones, quistes, enfermedad quística que afecta a todo el riñón, tumores, etc. Aquí lo que quiero explicar es lo siguiente. Cualquier tipo de malformación que a veces no es evidente en el niño al momento de nacer, puede estar funcionando, pero en el tiempo siguiente al nacimiento, cualquier alteración, de repente simplemente que no llegó a su posición y está un poquito más bajo, cualquiera tiene una traducción clínica que nos orienta a tener que investigar, que son la manifestación o el desarrollo de
infecciones urinarias. Si un niño al nacer, al poco tiempo, tiene una infección urinaria, puede ser, es posible. Porque ustedes han visto que cuando el niño, o sobre todo la niña, tanto el niño, la niña hace deposición y vamos a ver, el pañal está llenito de heces que está cubriendo toda la parte de la vagina, la vejiga, y este mal hábito de simplemente limpiar con un algodoncito húmedo, meter algodoncito entre los labios. ¡No! Incorrecto. Lo que se tiene que hacer es echar agua que fluya y que caiga de adelante hacia atrás para lavarle toda la partecita de los genitales y eliminar cualquier presencia de heces. Pero algunas veces no se hace, o muchas veces no se hace esto, entonces la consecuencia va a ser que hay infecciones urinarias. Entonces el médico que va a tener esa niña le va a explicar a la mamá, señora, esto se hace así. Entonces, al poco tiempo la mamá regresa, ¿no? Y el médico molesto le dice, ¿sabe qué, señora? Le he explicado cómo tiene que hacer. Y la mamá dice, doctor, lo he hecho. Yo me encargo de cuidar a mi hija. Yo soy quien la limpia, yo soy quien la atiende y no hay posibilidad de que lo que usted me enseñó lo he repetido y no creo que sale que esa pueda ser la causa. Entonces ya el doctor abre los ojos y dice, ajá, si esta señora me dice que ha cumplido, entonces acá debe haber otra cosa. Empieza a investigar, hace una serie de exámenes y efectivamente encuentran una malformación que debe ser corregida, porque los episodios repetitivos de infección urinaria que se van a presentar, si es que no corregimos, si es que no se puede corregir la alteración, es posible que las repetidas infecciones urinarias que una persona tiene, no es como que yo tenga repetidas veces una faringitis, no. Cada episodio va dañando el riñón y en consecuencia puede llevar a una insuficiencia renal a futuro. Entonces tenemos que corregir, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cualquier indicio de infecciones urinarias repetidas, probablemente exista algo en ese tracto urinario que está condicionando a esta situación. Riñón poliquístico, fíjense, pueden ser unos cuantos o pueden ser muchísimos. A ver, ¿alguien me puede decir qué habrá pasado aquí? Una falta de apoptosis. ¿Perdón? Una falta de apoptosis, doctora. Entre. Falla Entre. de vacuolización. ¿Dónde? No se analizaron los túbulos renales. ¿Entre dónde? Entre el tubo colector y el túbulo contorneo distal. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Quién eres, niña? Gabriela Rivera. Muy bien, Gabriela. Ese punto de que yo había mostrado que ambos extremos estaban cerrados, tienen que abrirse. Si no se abren, entonces la parte correspondiente a la formación del blastema metanéfrico en estas vesículas que se han formado, están filtrándose la orina hacia las cápsulas de Bowman, pero no está pasando al otro lado. Entonces eso va a provocar una serie de dilataciones que progresivamente van a afectar al riñón y van a llevar en el futuro a ser una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, algunas veces puede ser algo aislado, pero cuando ya es un compromiso general, esto es gravísimo, ¿no? Esto es gravísimo. Lo único que va a poder corregirse cuando ya se ha hecho este diagnóstico es hacer un trasplante renal para permitir la sobrevida de estos niños. Dependiendo de la magnitud de esta situación, pueden vivir incluso a los 9, 10, 15 años, pero progresivamente ya va siendo afectado. El riñón, fíjense, otro tipo de malformaciones, esta tiene una ubicación baja, pero tiene que subir, ascender hasta que se ubique este nivel en su posición normal. Algunas veces algún riñón se puede quedar aquí abajo. Otras veces en el ascenso se fusionan y se quedan aquí como un riñón en herradura. He dicho, cualquiera de estas situaciones va a hacer de que haya problemas, ¿no? Fíjense, aquí hay bajísimo. Aquí miren dónde está saliendo la pelvis. O sea, todas estas alteraciones que se puedan dar van a impedir que funcionen bien, normalmente bien, o que este riñón, por ejemplo, esté irrigado por varios vasos. Esto ya lo han sacado, probablemente fue algo complicado y murió. Agenesia no hay, aquí solo está la glándula suprarrenal, no hay riñón, aquí hay una hipoplasia y aquí hay una supernumeraria.
duplicidad del uréter, 2 yemas ureterales que se van a meter independientemente dentro de este blastema metanéfrico, ¿no? Que puede ser que las dos se introduzcan dentro de la vejiga o que tenga esta formación también, ¿no? Que haya doble. Pelvicilla doble, uréter bífido. Aquí uréter bífido, miren, 2. El orificio uretral, miren dónde está saliendo, no a la vejiga, sino directamente aquí. Y aquí va a ser que no haya un... Recuerden dónde está el esfínter, depende, que varón o la mujer, donde esté ese esfínter para no se evacúe la orina, o sea que podría estar saliendo. Un mega uréter, miren cómo está el uréter metido entre los vasos. Ubicación más caudal, a veces en el mismo lado, es decir, en este proceso de formación del riñón pueden suceder diferentes situaciones. Fístulas, que creo que ya las habíamos comentado, no tanto habíamos visto las fístulas relacionadas al aparato digestivo, pero no al renal. Miren, fístulas, esto es lo normal supuestamente, ¿no? Pero aquí hay una fístula hacia el uraco, que hemos tenido ya un caso que lo hemos estado viendo en la parte de digestivo, no sé por qué me lo han puesto ahí. El seno del uraco, este ligamento umbilical medio que habíamos dicho que la obliteración del uraco formaba este ligamento umbilical medio, la uretra por aquí, y aquí también comunicaciones entre este ligamento, un quiste hacia arriba, que pueden clínicamente manifestarse con eliminaciones de orina a través de estas comunicaciones. Entonces ahora vamos a ver el sistema genital, tanto del varón como de la mujer. El origen del sistema genital, mesodermo intermedio. La gónada va a ser formada en las crestas gonadales y, bueno, allí van a migrar las células de los gametos propiamente dichos. En el caso del varón, quien participa en la formación va a ser el conducto de Wolff mesonéfrico y parte de los restos de los conductillos mesonéfricos. En el caso de la mujer, tanto el útero y la trompa y la parte superior de la vagina se va a formar a partir de los conductos de Müller. Y los genitales externos se van a formar por el falo y por las prominencias y pliegues genitales. Tanto en el caso del varón, cuando ya habíamos visto que estos pliegues uretrales formaban lo que iba a ser la uretra peniana, y los pliegues genitales, que en el caso de la mujer y en el varón también darán lugar a otras estructuras. Entonces nosotros tenemos aquí que esta cresta urogenital, que también lo hemos visto en la práctica, iba a ser separada por el surco urorectal en una porción más al exterior y una porción medial. La porción medial es la que va a formar la cresta genital propiamente dicha, y esta de este lado, la cresta renal, lo que acabamos ya de mencionar, ¿verdad? Entonces, esta cresta que nosotros vemos aquí, fíjense, aquí bien clarito, con su conductito incluso, aquí está la cresta renal, y esta partecita de aquí, la cresta gonadal. Al principio nosotros tenemos esta disposición de los ligamentos, ¿no? Un ligamento diafragmático y un ligamento genital. El ligamento diafragmático está como fijando hacia el diafragma en la parte superior, lo que constituye aquí al mesonefros. Sabemos que pegadito al mesonefros se está desarrollando la gónada. Entonces, este ligamento hacia arriba está fijado al diafragma. Todo esto es mesonefros, y hay un ligamento de fijación hacia la parte caudal, que es el ligamento inguinal, que está fijado al pliegue genital. En esta parte caudal vamos a tener dos pliegues, un pliegue uretral, que ya lo conocemos, y un pliegue genital. Justamente a esta porción es que está fijada este pliegue genital, el ligamento inguinal. Cuando desaparece el mesonefros, estos pliegues van a estar suspendiendo a las gónadas. O sea, ya no va, estos ligamentos ya no tienen a quién fijarse, sino van a fijarse a la gónada que está aquí. Y es muy importante porque justamente estos ligamentos van a orientar y van a suspender las posiciones finales de las gónadas, tanto en el varón como en la mujer. Y aquí hay un plan de diferenciación sexual muy importante. Hay una etapa indiferenciada
es decir, que no sabemos si va a ser mujer o va a ser varón. Me refiero a la parte de la organización de diferenciación que veamos. Obviamente, genéticamente sí sabemos desde el principio qué sexo, o perdón, claro, qué sexo va a ser, si va a ser varón o va a ser mujer, ¿verdad? Pero en el desarrollo de los órganos que forman ambos, no lo sabemos. Y no lo vamos a saber hasta la 7ª semana, que ese es el punto en que no llegamos a conocer. Y es que a la 7ª semana recién vamos a poder determinar que las diferenciaciones sexuales va a ser varón. Y habrá 2 semanas. Si a la 7ª semana es varón, o sea, ahí la característica va a ser varón. Pero si pasó esta 7ª semana y no sabemos qué es, entonces ya asumimos que va a ser mujer, pero aunque recién a la 9ª semana vamos a poder observar las diferencias de las características sexuales del sexo femenino. Y entonces hay una etapa indiferenciada que se extiende desde la fecundación, desde el momento en que se une el espermatozoide y el ovocito, y que en ese momento hay una determinación del sexo genético. Ahí sabemos va a ser XX o XY, ¿verdad? Y en relación a, también desde este punto va a haber factores ambientales que van a intervenir en el fenotipo, que va a estar ausente la influencia del factor de determinación testicular, que no está presente, y de esa manera se va a poder determinar específicamente a quién va a corresponder. Luego tenemos a la formación de las células de los gametos, que habíamos visto que están encontrándose alrededor del saco vitelino y que desde ese punto va a haber una migración de estas células hasta ubicarse específicamente en lo que se va a desarrollar las gónadas. Esta migración que lo hace desde estas paredes, fíjense cómo se va desplazando, y luego se organiza perfectamente bien entre aquellas células que le va a proveer la formación del mesodermo intermedio en la formación justamente de esta cresta genital. Y luego viene la etapa de diferenciación 1. O sea, hasta ese punto no sabemos quién es. En la etapa de diferenciación 1, aquí tenemos ya que conocemos que perfectamente viene el genotipo y va a haber un factor de determinación del sexo X y un factor de determinación del sexo Y. Y el factor de determinación testicular está dado por el gen SRY, que ustedes lo han estudiado perfectamente en su curso de biología celular y genética, ¿verdad? Este gen que se encuentra en el cromosoma sexual del varón, donde lo vamos a encontrar, va a tener la responsabilidad de esta determinación. En 1959 sabíamos que existía un cromosoma Y. Y después, en 1986, ya se pudo determinar que había un brazo corto y un brazo largo, y que este se encontraba en el brazo corto, específicamente en una posición. Luego, en 1987, esto se amplió más y podíamos determinar mejor que ya había un gen que se llama SFY, que todavía no se le conocía muy bien. Y en este punto, en 1986, decía, no, está un poco más hacia la parte más exterior de este cromosoma, hasta que finalmente, desde 1990, sabemos que en el brazo corto, en la parte más distal de este brazo corto, o sea, la parte que ya va hacia la parte superior, está presente este gen SRY, que es el gen que determina la sexualidad masculina. Este es el gen que va a decir que está en este cromosoma Y, que es el que determina específicamente que la diferenciación sexual en relación a las características, además, genotípicas, van a ser de varón, ¿no? Entonces, viene la etapa de diferenciación 2. Ya tenemos el factor de diferenciación sexual en este gen y va a orientar a que exista una diferenciación de esas gónadas, que no sabemos desde ese momento si va a diferenciarse en ovario o si va a diferenciarse en testículo. Pero desde este momento de diferenciación, que ya empieza a actuar este gen, ya va a haber una diferenciación con influencia gonadal, donde se van a desarrollar los diferentes conductos que van a formar en el caso del varón y también en el caso de la mujer, la diferenciación de los genitales externos y la diferenciación de los caracteres sexuales secundarios, que finalmente nos va a permitir determinar qué va a ser ese
ese embrión que se está desarrollando, si va a ser de sexo masculino o femenino, porque ya podremos evidenciar esas características. Entonces, la diferenciación gonadal, lo que va a suceder es esto. Esta es la cresta genital, esta es la cresta gonadal. Aquí sucede algo muy interesante, tanto en el varón, en la formación del testículo, como en el ovario. El epitelio que reviste esta cresta se llama epitelio celómico, epitelio celómico. Estas células que están aquí, en este epitelio celómico, se internalizan. El epitelio celómico es una capita de células que están acá, que luego proliferan y se engruesan un poco más, ubicadas acá. Esas celulitas se desplazan internamente, se desplazan. En el caso del varón, vamos a hablar específicamente en este momento del varón, se desplazan y se van introduciendo dentro de esta cresta, organizándose en conductos, en tubos, que van a formar los conductos de los tubos seminíferos revestidos de las células de Sertoli. Es decir, que el epitelio celómico va a formar el revestimiento de estos conductos, de los tubos seminíferos, que es como una U cerrada, que se va a aperturar luego a unos conductos que están aquí, que se llaman los tubos rectos, que también proceden de la diferenciación de este epitelio celómico. Este epitelio celómico luego se va a aperturar en esta red que estamos viendo aquí, que es la red de testis, que también se forma a partir de este epitelio celómico. O sea que hasta la red de testis, más los tubos rectos, más los tubos seminíferos específicamente cuando me estoy refiriendo a células de Sertoli, se van a desarrollar a partir de este epitelio celómico. Ya sabemos que las células de los gametos no se forman aquí, ni se forman del epitelio celómico, sino que estas han venido de acá. Si nosotros hacemos aquí una bolsita, este es el saco vitelino, y de las paredes empieza a desplazarse. Las celulitas se van desplazando, hasta que se ubican dentro de estos tubos, alternando, ustedes recuerdan claramente cuando la formación del testículo, de los tubos seminíferos, donde estaban las células de Sertoli externamente y alojadas entre ellas estos gametos, ¿no? Que se llegan a ubicar a este nivel. Los túbulos eferentes o tubos eferentes, no se forman del epitelio celómico, sino se van a formar de los conductillos mesonéfricos que han estado conectados a este conducto mesonéfrico principal o conducto de Wolff. Entonces, estos se forman a partir de estos rezagos de los conductillos mesonéfricos que están conectados a este conducto. Luego que se han formado esto, van a unirse ellos para formar el epidídimo, que también es parte de este conducto mesonéfrico. Y la parte más distal de él en su formación formará el conducto deferente, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos. En el caso de la mujer o en el caso de la formación del ovario, igualmente. Aquí estamos hablando de una gónada totalmente indiferenciada, pero aquí va a suceder algo especial. En primer lugar, este epitelio celómico igualmente se va a profundizar y al profundizarse va a formar justamente el revestimiento de los folículos, es decir, esa capita, bueno, al principio en realidad en este estadio, esa capita de células planas que están formando los folículos, en los folículos primordiales, esa celulita se forma del epitelio celómico, que en este caso, no como en el que se metía hasta la parte medular o profunda, sino aquí simplemente se van a quedar aquí en la corteza. Entonces, el epitelio celómico formará el revestimiento del folículo. Me refiero a la capita de estas células que luego cuando proliferan se van a volver en células cúbicas, ¿verdad? De una capita, de dos, de tres, etcétera, aquellas que van a rodear al ovocito, que igual que en este caso, también vino desde acá, se desplazó y va a quedar atrapado dentro de estas celulitas, de estos folículos que se están formando del epitelio celómico. El resto, las tecas, interna, externa, más todo el tejido que está por acá, definitivamente ese se va a formar a partir del mesodermo intermedio que estuvo formando inicialmente esta cresta.
¿no? Y de esa manera se forma aquí. En este caso, perdón, que se me estaba yendo esta parte, estaba hablando solamente de los conductos, pero igualmente entre los conductos nosotros sabemos que hay un tejido que se encuentra entre ellos, ¿verdad? Y en este tejido que se encuentra fuera de estos conductos que estamos viendo, que hemos visto, de dónde se han originado, aquí van a haber células, y sabemos que hay unas células importantes, que son las células de Leydig. Esas células de Leydig, más todo el tejido que se encuentra externamente a todos estos conductos, también se forma del mesodermo intermedio, y que inicialmente formó lo que era la cresta urogenital. Entonces, esa es la formación de la diferenciación gonadal en relación a los tejidos que van a dar lugar a formar en un caso el testículo y en el otro caso al ovario. Entonces, ¿cómo es la diferenciación del fenotipo masculino? Ups. Este mesodermo intermedio, por participación de estos genes, el SF1 y el WT1, van a permitir que este forme una gónada indiferente, donde en el caso del varón, nosotros tenemos que en el cromosoma Y se encuentra el gen SRY, que permitirá la formación del testículo, donde nosotros vamos a tener a las espermatogonias procedentes de esta migración, a las células de Leydig formadas de este mesodermo intermedio, a las células de Sertoli formadas del epitelio celómico, y aquí a las células, estas son las células de Leydig que se han venido para acá, ¿no? Que se van a formar en el testículo a partir de este mesodermo intermedio. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos la diferenciación del fenotipo masculino. Y en esta diferenciación del fenotipo masculino, hemos visto ya, porque ya lo conocemos esto perfectamente bien, a estas espermatogonias que van a, por influjos hormonales desde la glándula hipófisis, con la producción de testosterona, va a formarse estos espermatozoides. Las células de Sertoli, que también van a participar por la acción de la testosterona, producirá el factor fijador de andrógenos y fundamentalmente esta sustancia antimülleriana, que es sumamente importante en la diferenciación sexual masculina. ¿Qué significa esto? Que puede estar genéticamente, tiene su gen SRY, y que estamos sabiendo que si tiene su gen SRY va a ser varón, ¿verdad? Fenotípicamente varón. Pero si por N circunstancias no tiene o no se ha diferenciado perfectamente la célula de Sertoli, no va a haber producción de esta sustancia antimülleriana. Y si no hay sustancia antimülleriana, entonces sexualmente en la morfología de los genitales se formará todo lo correspondiente a el sexo femenino, pese a que tiene gen SRY. O sea que la producción de la sustancia antimülleriana por las células de Sertoli es fundamental para la diferenciación sexual masculina en las características genitales masculinas. Repito, por más que genéticamente esté dispuesta que va a ser varón, porque tiene un gen Y, porque tiene un cromosoma Y y tiene un gen SRY, pero si no hay producción de sustancia antimülleriana por las células de Sertoli, en consecuencia, ese producto va a diferenciarse a que morfológicamente nos muestre genitales femeninos. Las células de Leydig produciendo testosterona, que ya hemos visto cómo pasa a través en esta hormona que es fijada en la parte periférica de los tubos seminíferos, que van ingresando y van actuando específicamente en cada una de estas glándulas. Y estas mismas células de Leydig produciendo dihidrotestosterona, no la testosterona, la dihidrotestosterona, que también se produce como un precursor a este nivel, es responsable de la diferenciación de los genitales externos y de la próstata. Esto es importante recordar. Entonces aquí tenemos el cromosoma Y con su gen SRY. Aquí está la gónada y que va a permitir la diferenciación del testículo, ¿no? Y aquí la producción de la sustancia antimülleriana. Esta sustancia antimülleriana va a hacer
que los conductos simultáneamente en el desarrollo, ahora vamos a ver, se forman tanto en el varón como en la mujer, se forman estos dos conductos. El conducto de Wolff, que ya lo hemos visto cómo se forma, y también el conducto de Müller. O sea que hay un momento en que ambos, tanto el varón como la mujer, tiene ambos conductos. Y en el caso de que sea genéticamente, vaya a formar el testículo y va a producir esta sustancia antimülleriana, lo que va a hacer es que todos estos conductos paramesonéfricos que se habían formado regresionen y no quede. O sea, no haya formación de ningún órgano sexual femenino, ¿no? Entonces, buena producción de sustancia antimülleriana y la diferenciación perfecta va a ser a que este testículo empiece a permitir la diferenciación de todos esos conductos que ya los he mencionado a partir de este conducto de Wolff y desarrollar un perfecto testículo con todos los conductos y las glándulas que se van a desarrollar en la sexualidad del varón. En el caso de la mujer, donde genéticamente está establecida la formación de ovario y donde se ha producido ambos conductos, los conductos de Müller y los conductos de Wolff, simplemente no hay producción de sustancia antimülleriana y deja libre, aperturada, el desarrollo hacia la formación del aparato femenino con la participación de los conductos de Müller para poder diferenciar todos estos órganos que son la trompa de falopio, el ovario va a seguir ya produciendo sus hormonas, el útero y el tercio superior de la vagina. Y sin que medie algo que pueda inhibir la formación o la participación del conducto de Wolff, este simplemente regresiona. Sin nada, o sea, no como en este caso, que sí o sí tiene que haber esta sustancia antimülleriana para que se diferencie perfectamente bien el sexo masculino. En este caso no. En el caso de la mujer, podríamos decir, yo diría que definitivamente cuando se forma un nuevo ser, está orientado a que pueda ser mujer, ¿no? A que pueda ser mujer. Sin que haya ninguna participación especial, todos estos órganos genitales van a desarrollarse a ser femeninos. Para que sea varón, pese a que genéticamente lo es, necesariamente tiene que haber la producción de esta sustancia antimülleriana que permita esa diferenciación. Entonces, aquí están estos conductos sexuales que habíamos visto. A nivel del testículo, ya hemos dicho que el epitelio celómico iba a formar los tubos seminíferos, específicamente en el contenido de las células de Sertoli, los tubos rectos y la red de testis, a partir de este epitelio celómico. Todos estos conductitos que han quedado de los conductillos mesonéfricos, ellos van a formar los conductos eferentes. Y el conducto de Wolff, en la parte más, diríamos, de unión a ellos, va a formar lo que va a ser el epidídimo y luego formará lo que va a ser el conducto deferente, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Aquí está el conducto deferente que se va a abrir dentro como conducto eyaculador. O sea, va a tener porciones diferentes este conducto de Wolff. Una parte que formará el conducto del epidídimo, luego el conducto deferente y finalmente el conducto eyaculador. ¿De quién en esta parte más caudal de la formación de este conducto de Wolff va a producirse esta vaginación que ya la he mencionado en relación a la formación de la vesícula seminal? Igual del otro lado, ¿verdad? Entonces, en el caso de la formación del conducto, este es el ovario, que ya también lo he explicado, todo lo demás de estos conductillos regresionan. Todo esto desaparece. En el caso de la mujer, ya no hay ninguna función de todo esto y solo queda el ovario, ¿no? Y el conducto de Müller, que se ha formado al lado del conducto de Wolff, que es este y este, empieza a correr en su formación, ahorita voy a explicar cómo se forma, caudalmente, y en la parte más caudal se juntan, se fusionan. Los extremos más caudales están cerrados, formando lo que es el tubérculo de Müller, pero en esta parte del extremo superior está abierta hacia el celoma, que será la cavidad abdominal, ¿no? Se juntan y al juntarse esta parte caudal será la responsable de la formación
del útero, que se va a aperturar en el seno urogenital en la formación de la vagina, que lo voy a explicar en un momentito. Aquí están los conductos en el varón, cómo se llegan a formar, más clarito, epitelio celómico hasta la red de testis. Y luego conductos eferentes, epidídimo y conducto eferente. Cuando ha habido esta sustancia antimülleriana, fíjense, todo lo correspondiente a el conducto de Müller desaparece. No desaparece. Claro que a veces quedan algunas estructuras que de repente las han visto ustedes en sus cadáveres, aunque son a veces muy, muy difíciles. En el caso del varón, por ejemplo, en la parte superior pueden quedar los conductos, esos túbulos mesonéfricos, pueden formar el apéndice del epéndimo, que es este chiquito que está aquí, ¿no? Y en relación a en el caso de la mujer queda el apéndice del testículo acá arriba, ¿no? Más abajo van quedando otras paradídimo, en el caso aquí, pueden quedar algunos rezagos, pero lo importante es que nosotros, lo más principal es que justamente están formando estos conductos y en esta parte caudal vemos cómo se forma esta vaginación en la formación de la vesícula seminal. El caso de la mujer, cómo se juntan los conductos paramesonéfricos o conductos de Müller, que significa lo mismo, ¿no? Significan lo mismo. Y aquí se forman justamente la uretra peniana, como había mencionado, en la porción fálica, en esta parte de aquí. Y aquí aparecen estas glándulas bulbouretrales. Aquí, las glándulas bulbouretrales, que van a evacuar secreciones hacia la luz de la uretra muy importantes, que ustedes recuerdan que lubrican, ¿no? Que cumplen la función de la lubricación. Aquí están los brotes de la próstata que les había mencionado, y como atrapándose esta porción de conductos de Müller que han podido quedar como rezago en el caso del varón, forma lo que es el utrículo prostático, este cachito como que fuera, que aquí lo estamos viendo un grande, pero de repente ni siquiera muchas veces es detectado, ¿no? Tenemos aquí. Entonces son evaginaciones como yemitas a lo largo de la formación de la uretra prostática que va a formar esta glándula prostática y más arriba ya en forma independiente, pero introduciéndose justamente hacia la luz de la uretra estará el conducto eyaculador que conecta luego el conducto deferente con esta eliminación de la vesícula seminal. ¿Cómo se forma el conducto de Müller? Fíjense. Ya hemos visto el conducto de Wolf, que es este tubo que se ha formado en la formación del mesonefros, pero el conducto de Müller tiene otra origen, otra formación. En el epitelio celómico se forma como una muesca, como un surco que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, tenemos ahí como una crestita elevada y de pronto hay una depresión del epitelio celómico que se introduce incluso el epitelio celómico revistiendo esta pared de lo que va a ser este conducto. Es como cuando hablábamos de la formación de la placa neural y se formaba el surco idénticamente. O sea, aquí se forma esta muesca como un surco en toda la extensión, porque hemos visto que el mesodermo intermedio en la cresta urogenital se extiende desde la parte cefálica hasta la parte caudal, pero esta formación no es desde la parte de cervical, sino más caudalmente, casi en la parte media, ¿no? Que aparece esta muesca. Luego, la muesca se cierra. Como que el epitelio celómico otra vez se extiende cubriendo esta parte y va formando un tubo revestido por este epitelio celómico en la parte interna. En la parte se cierra el tubo. Se cierra en toda su extensión, se encierra en toda su extensión
y solo queda abierta hacia el exterior en la parte cefálica. Esa apertura del conducto de Müller hacia la parte cefálica es lo que estamos viendo que formará la trompa uterina que se abre hacia el exterior, es decir, hacia la cavidad abdominal. Pero en las partes caudales, esto es lo que va a suceder, cerrarse completamente y formar un tubo que está al lado del conducto de Wolff, por eso se llama conducto paramesonéfrico o conducto de Müller, y este es el conducto mesonéfrico o conducto de Wolff. Este forma parte de todo lo que hemos explicado en relación al sexo masculino y este será responsable de toda la formación en relación al sexo femenino. Y obviamente en esto participan las proteínas moleculares. Este es el epitelio celómico, este es el conducto de Wolff. Por orden de la proteína morfogenética ósea sobre PAX2, va a hacer que este epitelio celómico empiece a tener algunos cambios diferentes, especiales inducidos justamente por la presencia del LIMP1 para formar esta muesca. Y luego se cierra la luz y el epitelio celómico nuevamente se viene para acá y se cierra. Entonces aquí aparecen estos dos conductos. Vuelvo a repetir que en la parte de inicio, en la parte superior, no se cierra completamente. Está abierto hacia la cavidad. ¿Está aquí? Digamos que esta es la parte superior de este conducto que se apertura abierto, pero todo el resto hasta aquí está cerrado. Incluso está cerrado en el extremo inferior, como que esto fuera una copa cerrada en su parte más baja, de un lado y del otro lado. Y en esta parte baja, los dos, como lo hemos visto en la práctica, hemos tenido mucho cuidado en explicarles esa parte, se fusionan los dos conductos, hay apoptosis en las paredes de fusión y se abre una cavidad que corresponderá al útero. Y esta parte de aquí formará lo que va a ser las trompas uterinas, que en su extremo más externo, este epitelio celómico, prolifera para formar lo que van a ser justamente las folias de la trompa uterina, que se apertura luego el conducto a este conducto, estos dos conductos que se fusionaron para formar lo que va a ser la cavidad uterina. Esto está cerrado, que es el tubérculo de Müller, está cerrado. No hay todavía nada aperturado allí en su formación. Aquí lo tenemos, fíjense. Epitelio celómico formando el revestimiento de los folículos. Allí, solamente allí participa y alojando luego estas ovogonias que han migrado, que se han desplazado, ¿verdad? Y aquí están las fimbrias de este conducto de Müller abierto acá y cerrado en la parte caudal. Y esto se va a cerrar. Cuando llega a formarse este conducto, porque en ambos, tanto en el varón como en la mujer, se forman ambos. Pero en este caso, cuando se llegan a cerrar, se cierran por delante de los conductos de Wolff que están aquí atrás. ¿Ven? Se cierran. Y entonces, ya dije, no hay ninguna orden especial para que involucione todo lo concerniente a lo que ha quedado del conducto de Wolff y los conductillos mesonéfricos. Nada. Simplemente que como no hay sustancia antimülleriana, ha permitido que se diferencie a ovario y cuando esto sucede, todo va a diferenciarse a la sexualidad femenina. Y en consecuencia, lo otro, todo lo concerniente a mesonefros, desaparece completamente y solo queda ovario, trompas y útero que se ha formado por la unión de los conductos de Müller. Aquí tenemos igual, están los cordones, creo que ya esto está súper claro en la diferenciación tanto del ovario como del testículo, ¿no? Ya eso está clarísimo. ¿Cómo se forma la vagina? Yo había dicho que en el caso de la mujer, la parte estrecha de esta porción vesicuretral del seno urogenital formaba en el caso de la mujer la uretra. O sea, todo lo que está pintadito es la porción vesicuretral y esto que está de azul es la porción pélvica y esta era la fálica, ¿verdad? Entonces, solo hasta aquí, hasta este punto, es la uretra de la mujer. Tanto la porción pélvica como la fálica no tienen ninguna participación en el caso de la mujer en relación al aparato urinario.
Es decir, que en este punto donde he puesto yo la bolita roja, se va a abrir la uretra hacia el exterior. Y entonces, ¿qué sucede en el caso de la mujer en relación a la formación de la vagina? Aquí tenemos nosotros al conducto de Müller unificado en la formación de este útero, cerrado, ¿verdad? En la parte caudal, cerrada. Entonces, aquí está. Digamos, pues. Y aquí está entra en contacto con el seno urogenital, específicamente a la altura de la porción pélvica. ¿Qué va a pasar en este momento? Aquí, recuerden, está cerrado, no hay ninguna comunicación hacia el exterior en la formación de estos conductos de Müller que se han unificado. Aquí va a suceder algo interesante. Todavía estamos en una etapa embrionaria donde todavía existe la porción pélvica, aún en este sexo femenino que se está desarrollando. Esta porción pélvica va a desarrollar hacia atrás, haciendo un contacto con la parte más baja de esta unión de los conductos de Müller, formando lo que va a ser la placa vaginal. Una proliferación de células endodérmicas que habían estado en este segmento, como que la pared de este, porque recuerden que esto es hueco, ¿verdad? Todo este seno es hueco. La pared posterior de la porción pélvica prolifera en una forma importante para formar lo que se llama la placa vaginal. Miren, de aquí crece tanto que forma esta placa vaginal, que es una estructura maciza, no es hueca, es una estructura maciza, como estamos viendo aquí. Y que aquí podemos ver en este punto como esta placa vaginal, que se ha formado de la pared dorsal del seno, de la porción pélvica del seno urogenital, ha empujado hacia atrás, pero se ha unido a la parte más caudal de la fusión de los conductos de Müller. Esta parte estrecha es la parte más caudal de la porción vesicuretral que, como mencioné, en el caso de la mujer va a formar aquí la uretra. Entonces, aquí se formó la placa, todavía aquí tenemos la porción fálica que está pintada de verde, ¿verdad? Esta porción importante que se ha formado de la placa vaginal es la responsable de formar lo que va a ser la vagina en la mujer. Tenemos la placa, ahora hay apoptosis en su parte central. Ya no es una estructura maciza, sino se forma una estructura hueca. El tubérculo de Müller, que estuvo acá, va a extender todavía células un poco más abajo, como que hasta aquí hubiese formado la placa vaginal, y esta parte de estas células moradas están proviniendo de las células del conducto de Müller. Por eso yo decía hace un momento que el conducto, que la parte de la unión del conducto de Müller formaba el útero y la parte superior de la vagina, que estamos viendo acá, ¿no? Ya se ha recanalizado, se ha formado una luz en una visión lateral, estamos viendo de esta manera, fíjense. Ha habido un desplazamiento de esta parte pélvica hacia la parte posterior, permitiendo que la uretra se aperture ya hacia el exterior en este punto. Fíjense, lo verdecito sigue siendo tejido de la porción fálica todavía. Y aquí se ha recanalizado la luz dentro de esta placa vaginal que era inicialmente compacta. Ahora hay una apoptosis y se apertura el tejido, hay más apoptosis, y permite una comunicación entre el útero y la vagina. Fíjense, aquí tenemos, se apertura y está comunicado hacia el exterior. Entonces la parte pélvica del seno urogenital va a formar el resto de la vagina que se apertura hacia el exterior. Y aquí todavía tenemos algo de porción fálica, muy importante, porque va a diferenciarse en diferentes órganos en el caso de la mujer. Un clarito tubérculo, este es la placa, se apertura y tenemos ya la formación de la vagina, que externamente está la membrana cloacal, que en este punto formará lo que va a ser la membrana del himen. El caso del varón, creo que ya está muy clarito del varón, y el caso de la mujer, ¿no? Y aquí están estos ligamentos que yo había mencionado que al inicio suspendían a el mesonefros, el ligamento
el ligamento diafragmático y el ligamento inguinal, que lo que harán en el caso de la mujer, seguirán manteniendo aquí, formando lo que es el ligamento redondo del ovario, y en la parte caudal el ligamento redondo del útero. O sea, se va a diferenciar en estos dos ligamentos que estuvieron sosteniendo inicialmente al mesonéfrico. En el caso del varón lo vamos a ver en un momento, ¿no? Y de esa forma se ha llegado a desarrollar a partir de estos conductos de Müller o paramesonéfricos, la formación del útero y la porción superior de la vagina y la más caudal de esta placa vaginal formada de la porción pélvica del seno urogenital. Entonces, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se forman los genitales externos. Existe una etapa indiferenciada, donde en el varón y en la mujer va a ser igual, que es el tubérculo genital, que también le llamamos falum, que hay un momento en que desarrollan enormemente, y pese a que desarrollan bien, no podemos determinar si es varón o mujer, si no es hasta la 7ª semana de desarrollo en el caso del varón. Y bueno, si ya no apareció nada hasta la 7ª correspondiente a varón, sí, vamos a decir, aunque no aparezca todavía nada relacionado a mujer, y aún si no, esta va a ser una diferenciación a mujer, ¿no? Y se forman hacia la superficie externa dos pliegues, un pliegue uretral y un pliegue genital. Miren, ya empieza a diferenciarse, va desarrollándose mejor el pliegue genital y el pliegue uretral. Y aquí estaba lo correspondiente a lo que habíamos hablado de la porción fálica del seno urogenital en la parte más caudal. Atrás está el orificio del ano y entre ellos, habiéndose pegado esta membrana, el perineo. Aquí está la depresión importante, pero en este momento está cubierta todavía por esta membrana cloacal, ¿verdad? No sabemos si será varón, si será mujer. Aquí no hay nada que nos pueda orientar a qué sexualidad de los genitales externos pueda ser. En el caso del varón, habíamos visto que esta porción fálica inicialmente en los extremos iba a formar estos pliegues uretrales, que al cerrarse van a formar la uretra peniana con una apertura a este nivel, este punto. El tubérculo ha crecido enormemente para formar lo que es el glande, pero no hay conexión en este momento al borde externo del glande, sino la apertura está aquí, que lo tenemos acá. Fíjense, este es la porción fálica y los pliegues uretrales están cerrando, están doblándose y finalmente hay un orificio a este nivel abierto. Hasta aquí el recubrimiento es endodérmico, pero nosotros sabemos que acá hay una luz importante, una luz que se abre a ese nivel, ¿verdad? Esta parte que se abre aquí, lo va a hacer de la siguiente manera. Fíjense, aquí se forma en esta parte, en el extremo distal, hacia adentro, se forma una proliferación ectodérmica que va avanzando hacia la parte más profunda, hasta que esta placa ectodérmica maciza hace contacto con esta luz que se ha llegado a formar por la fusión de los pliegues uretrales. Todavía esto está abierto. Entonces, aquí se forma esta placa. Es como un cordón macizo que va extendiéndose desde este extremo hacia este extremo. Luego que ha hecho contacto, hay apoptosis en la parte central de esta proliferación ectodérmica y se abre una luz conectando perfectamente, permitiendo que esta porción de uretra peniana culmine perfectamente abriéndose hacia el exterior en la posición final. Entonces, esta parte de aquí, el recubrimiento que tiene esta uretra es de células ectodérmicas. Y hasta este punto, el recubrimiento será de células endodérmicas. ¿Y cómo se forma el prepucio? Ustedes saben que el glande está recubierto por prepucio. Esto se forma de una manera muy especial. No sé si lo tengo acá. Bien. Ahora, estamos ya se aperturó el conducto. Eso mismo que se había formado aquí, que se había formado en una
posición bastante especial para que se abriese este cordón ectodérmico macizo. Igualito va a suceder acá. Fíjense, aquí va a introducirse un cordón ectodérmico, más o menos hasta acá, pero en toda la circunferencia. En toda la circunferencia. Es como si ustedes hacen un puñito en su mano y están viendo ahí, cerrando como que hubiera un huequito, pero ya, cierran su puño, ¿no? Y están mirando ahí el índice dobladito, como que hubiera una luz estrecha ahí. Ahora, un poquito, van a extender su dedito, su dedo derecho, y dividen esta parte del dedo que está cerrando por la mitad, ¿no? Y le hacen un circulito en toda la vuelta. O sea, entre el borde externo y el borde interno. Ese circulito que ustedes han marcado, allí, introduciéndose profundamente desde aquí para aquí, en toda la circunferencia, se introducen células ectodérmicas, que igualmente van a sufrir apoptosis y van a separar esta parte de aquí de esta exterior. Entonces, de esa forma, se forma todo el prepucio que recubre y que protege al glande. Esa es la forma como se llega a desarrollar. Entonces, el prepucio en toda su formación interna, porque hay una parte que está, digamos, en contacto con el glande, como que aquí, vamos a hacer de cuenta esto, que aquí estuvo así. Y que en esta parte se han metido estas células ectodérmicas hasta aquí. Luego ha habido apoptosis y han separado este glande de esta capita que estaba acá, ¿no? Y de esa manera se forma el prepucio en toda la circunferencia de la parte distal de la formación de esta uretra que se ha desarrollado a partir de este tubérculo genital que se empieza a formar. Aquí está la misma uretra, cómo se llega a desarrollar y cerrarse luego en este punto. En el caso del sexo femenino, y me faltaba decir acá algo muy importante. Esta parte de aquí eran los pliegues uretrales y estos los pliegues genitales. Los pliegues genitales se fusionan, desarrollan más y van a formar el escroto, que va a ser aquella estructura que recepcione al testículo en su migración y su posición final. En el caso del sexo femenino, igual tenemos aquí al tubérculo impar, el pliegue genital, uretral y el pliegue genital. En este caso de la mujer, este pliegue, aquí no se llega a cerrar. La uretra está, ya había dicho que la uretra en la mujer no tiene ninguna participación en la porción pélvica ni la fálica. O sea, directamente aquí adentro está conectada la parte más caudal de la porción vesicouretral del seno urogenital. Entonces, aquí adentro está el orificio de emergencia. Y el pliegue uretral va a formar lo que van a ser los labios menores y el pliegue genital lo que van a ser los labios mayores, ya para diferenciar. Y este tubérculo formará lo que va a ser el clítoris. Más atrás el periné y más atrás el recto, ¿no? Y de esa forma se establece ya la formación de los genitales externos en la mujer. ¿Cómo descienden las gónadas? Las gónadas tienen una formación inicialmente a nivel del abdomen y estas tienen que descender a sus posiciones finales. No tanto en el caso de los ovarios, porque casi se mantiene ese lugar, pero quien sí va a descender en forma muy importante va a ser el testículo. Habíamos dicho que este va a estar fijado por el meso, el redondo del ovario y aquí el meso redondo del útero, ¿verdad? Estos sostienen a estos órganos, no están libres ni sueltos, sino que están sostenidos a través de estos mesos que ya sabemos que van vasos sanguíneos y nervios que van a actuar específicamente sobre estos órganos. En el caso de los testículos, aquí surge sí algo muy importante. Hemos dicho que está a nivel del abdomen y ese meso subdiafragmático es muy importante porque va a orientar a este testículo a descender. El ligamento inguinal del mesonefros que formaba, en este punto va a formar lo que se va a llamar ahora, va a cambiar de nombre y se va a llamar retetestis. Perdón, no retetestis, no, ¿qué estoy hablando? Se llama
Se me fue el nombre, ahorita voy a recordar. Entonces, este va a orientar, o también se llama el ligamento inguinal mesonefros, pero tiene un nombre específico. Gubernáculo. Gubernáculo. Este se va a llamar gubernáculo, que es quien va a orientar el descenso a su posición final, ¿no? Entonces, esta es la ubicación inicial del testículo dentro de la cavidad abdominal, que está conectado aquí con su conducto mesonéfrico, que ya lo habíamos estudiado. Entonces, de esta posición, el testículo debe descender. Debe descender. Y lo va a hacer de esta manera. Aquí está el pubis, el hueso del pubis, y por delante de él, hacia un lado, hacia ambos lados, se va a formar una evaginación de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, que es esta, que se llama proceso vaginal. Este espacio es muy importante. Muy importante, ¿por qué? Porque le va a dar espacio al testículo para permitirle el descenso. El gubernáculo testis se va a ir acortando, y cuando se va acortando, va tirando al testículo para que pueda descender. Esto no va a crecer, no va a descender así en el aire, sino que paralelamente a este proceso vaginal se forma un conducto, que es el conducto inguinal, a través del cual este va a entrar. O sea, primero que tengo este espacio, revestido totalmente de peritoneo, ¿verdad? Aquí está peritoneo aquí, está recubriendo. Entonces, este va a ir descendiendo por un acortamiento del gubernáculum testis, que lo va a ir jalando. Lo va a ir jalando. Este espacio es muy importante porque va a ayudar a que esto suceda. Lo va a ir jalando, hasta que finalmente, usando este espacio, se ubica luego en esta bolsa escrotal que ha sido formado por los pliegues genitales. Y este espacio que estamos viendo acá, en la parte de conexión hacia la cavidad, se estrecha completamente, se estrecha y va quedando un espacio aquí. Va quedando un espacio aquí que es un espacio no real, sino virtual, cuando ya llega a ubicarse perfectamente el testículo en esta posición. Como un revestimiento aquí, que va a revestir a el testículo, y con uno que está al frente, que es la capa parietal del proceso vaginal, y esta sería la capa visceral del proceso vaginal. Estoy hablando de que se forma un espacio virtual, pero ahí están las dos membranitas pegaditas una al lado del otro, como cuando hablábamos de pulmón o la pleura visceral y parietal, exactamente igual. Y esta cavidad virtual puede hacerse real algunas veces en algunas patologías cuando puede acumularse líquido, cuando puede acumularse sangre, si es que hay algún trauma, se separan las hojitas y van a ocupar este espacio, por la acumulación de estos compuestos, estas sustancias que por alguna patología podrían estar acumuladas. Entonces, en el 7º mes de desarrollo, el testículo está más o menos por este nivel, donde está, por acá. Se queda ahí, no desciende. Pero en ese lapso de tiempo recién empieza a descender, y el niño, cuando nace y hacemos la evaluación del recién nacido, esto que ustedes van a hacer cuando hagan el internado, tienen que evaluar si están los testículos en su posición final o está en el camino, ¿no? Lo vamos a buscar, ¿no? A veces simplemente con una maniobra logramos que el testículo pueda ingresar en su bolsita. A veces se retrae el testículo por el frío, por el cambio, pero luego penetra perfectamente bien la bolsita. Entonces, esto es muy importante si no se logra hacer, y hay que observar, hay que decírselo a la mamá. Señora, lo va a traer porque tenemos que evaluar, porque esta posición no es la correcta del testículo de su bebé y no se puede quedar ahí arriba. Y el no descenso correcto nosotros le llamamos como criptorquidia. Como resultado de esto hay muchísimas malformaciones, muchísimas. Doble útero con doble vagina. Aquí puede ser que solo hay una vagina, pero es un útero bicorne, ¿no? Aquí este es el útero bicorne, que hay una sola vagina y está abierta acá. Esta unión puede ser inmediatamente la vagina. Puede ser que haya una división del útero.
puede ser que solo se haya formado uno de los lados del conducto de Müller, puede haber que haya una atresia del cervix, es decir, cualquiera de estas malformaciones, obviamente, con todo lo que hemos estudiado en relación a infertilidad, van a evitar que pueda desarrollarse normalmente un producto, ¿no? Lo mismo en imagen. En el caso del varón, por este conducto que había dicho, una apertura inicial, puede haber aperturas diferentes en el borde dorsal, del pene, digo bien, ¿no? Miren, todo aperturado, no se ha cerrado, los pliegues uretrales están abiertos y a ello le llamamos nosotros hipospadias. A veces puede ser por el otro lado y hablamos de epispadias, en un giro normal que pueda dar. Bueno, lo demás lo vamos a discutir en las clases de casos clínicos. Hay un montón todavía para hablar. Yo todavía no he podido ingresar a hablar sobre estos casos clínicos relacionados a geniturinario, o sea que vamos a tener para explayarnos allí en los casos que creo que están ustedes aprendiendo mejor, entendiendo mejor cómo es que se llegan a formar estas malformaciones, el resultado de qué suceso en la formación que se haya podido alterar es que traduce una malformación congénita, urinaria o genital en este caso, ¿no? Entonces, es muy importante